Les invito, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, en adelante, en el nombre de Jesús. Efesios en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. El Señor bendiga esta porción de su palabra en cada corazón. El verso clave que queremos considerar en esta mañana es el verso 11. Y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, sabemos que hay mucho para considerar en este pasaje. Solamente quiero meditar en esta mañana del propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dos palabras resaltantes en este verso: propósito y designio. Bueno, y podemos tomar como título de nuestra meditación de que nada sucede sin propósito para los hijos de Dios. Muchas veces también escuchamos que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Sí, son frases que normalmente escuchamos, pero que con la ayuda del Señor queremos meditar acerca de los propósitos de nuestro Dios. Y sabemos que todos nosotros tenemos propósitos. En este año que comenzó, quizás muchos han hecho propósitos para este año, sí, podemos decir, un propósito es una decisión que tomamos de alcanzar algo, una meta, un logro. Y cuando hacemos un propósito, también estamos decididos a hacer un esfuerzo por alcanzar algo. Y muchos quizás han hecho algún propósito para su vida, para este año que comienza, pero queremos ver que dentro de los propósitos que nosotros hacemos para nuestra vida, propósitos humanos, hay propósitos que muchas veces no son del agrado de nuestro Dios. Quizás podemos poner como ejemplo que alguno quiere ascender
en su puesto de trabajo, en el lugar donde está. Pero muchas veces eso hace a costa de otro, perjudicando a su compañero o haciendo alguna injusticia para alcanzar su propósito. Entonces claramente nos damos cuenta de que no es un buen propósito. Pero también hay propósitos buenos y agradables a Dios, pero muy humanos, muy nuestros. Quizás podemos poner como ejemplo que alguno se ha propuesto para este año pasar más tiempo con su familia, por ejemplo, y no es un propósito malo, es un propósito bueno. Pero lo que damos por ejemplo de nuestros propósitos es para que podamos ver que nuestros propósitos personales siempre son muy terrenales, ¿sí?, para esta tierra. Por lo tanto, son también pasajeros, ¿sí?, temporales, porque son para esta tierra. Pero los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros son propósitos eternos. Son propósitos que trascienden la eternidad, ¿sí? Entonces podemos decir que los propósitos de nuestro Dios siempre son mejores que los nuestros, ¿sí? Porque nosotros tenemos una vista muy corta y como ya he dado como ejemplo, a veces aún nuestros propósitos no son buenos y no son agradables a nuestro Dios, ¿sí? Pero hay muchos en el mundo evangélico que hoy predican del propósito humano, del propósito que cada hijo de Dios pueda llegar a alcanzar, y anima a los hermanos en esto, a alcanzar su propósito, a alcanzar cosas materiales, como recién decía el hermano, grandeza, opulencia, un lugar, un estatus, lo que sea en esta vida. Y todos los hermanos salen contentos porque están confiando en eso, de que Dios le va a hacer rico, de que Dios le va a prosperar, de que Dios va a hacer esto y aquello. Y salen todos contentos de la reunión. Sin embargo, hermanos, lo que queremos considerar es acerca de los propósitos de nuestro Dios. Porque los propósitos de nuestro Dios, hermanos, son lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos alcancemos, el propósito por el cual Dios nos creó. Y eso es lo que estamos considerando acá en Efesios. Él ya señaló de antemano una nueva creación, sí. Y eso nos habla la predestinación, no es que eligió, sino que Él ya señaló de antemano y nos eligió en Cristo, como sabemos. Y dice que esto fue conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí. Así que nuestra calidad de hijo y nuestra herencia en Cristo son conforme a un previo diseño divino. Notemos cómo Dios, al crear el mundo y al crear al hombre, tuvo un propósito. Y podemos decir que el propósito principal es que Cristo tenga su esposa. Pero hay propósitos que vemos también en esto. Y Él ya lo hizo, ya lo planeó, como siempre hemos sido enseñados antes de la fundación del mundo. Imagínense los propósitos de nuestro Dios, porque nuestro Dios, hermanos, no hace nada así a última hora, no es que busca una salida rápida, no, nuestro Dios todo lo que hace en nuestra vida es con un propósito que Él ya sabe, sí. Y sabemos, hermanos, que Dios quiere formar a Cristo en nuestro interior. Él quiere que llevemos la imagen de Cristo, sí. Él quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y conforme a ese propósito, Él empieza a guiar nuestra vida con el fin de que Cristo pueda crecer en nuestro interior. Y dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y podemos decir, ¿cuál fue la voluntad de Dios en planear todo esto? Bueno, la respuesta tenemos en el verso 6. Y dice el apóstol Pablo,
para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es uno de los propósitos de nuestro Dios, esa gracia que desplegó a través de su Hijo Jesucristo y que Cristo mostró por medio de la obra de redención, debe ser alabada. Imagínense, y solamente los redimidos por la sangre de Cristo van a poder, dice el estudio, amontonar, dice, alabanza sobre alabanza. Qué lindo, hermano, el propósito de nuestro Dios, que la obra de su gracia sea alabada. Y ese fue el plan de nuestro Dios para nuestra vida, mostrar su gracia al hombre y que el hombre redimido pueda engrandecer su gracia. Qué lindo, pueda engrandecer la gracia que le levantó, la gracia que le redimió. Sí, cuando estábamos, hermano, en nuestra condición caída, pecadora, en el muladar, como dice Ana. Qué lindo. Y el redimido puede contemplar, hermano, el propósito de Dios para su vida y ver cómo la gracia obró y le levantó y hoy somos hijos de Dios. Tenemos la calidad de hijo de Dios, somos nacidos en la familia de Dios. Sí, y somos hijos de Dios eternamente y para siempre. ¡Qué lindo! Entonces somos creados para alabanza de la gloria de su gracia. También el verso 12, a fin o con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Vemos dónde concluye todo el propósito de nuestro Dios. Y ya sabemos que los creyentes que crecen en su vida espiritual son los que verdaderamente alaban la gracia de nuestro Dios. Y una de las maneras que alaban la gracia de Dios es con su vida rendida acá en la tierra. Sí, por ver la gracia de Dios en su vida, entonces eso les lleva a rendirse. Imagínense, les lleva a rendirse al Señor. Bueno, entonces vemos los propósitos de Dios en la creación del hombre. Como ya dijimos también, para que crezcamos y llevemos la imagen de Cristo y para que Cristo tenga su esposa. Todos son los propósitos de Dios, sí. Y podemos decir que con ese propósito o con ese enfoque, mirando todo esto, Dios nos está guiando en este desierto. A Israel le guió con el propósito de introducirle en la tierra prometida, la tierra de su herencia. A nosotros nos está llevando por este desierto, hermanos, con el fin de que podamos crecer en nuestra vida espiritual y llegar a alcanzar lo mejor de nuestro Dios. Ese es su propósito para nuestra vida. Pero sabemos que Satanás siempre se va a oponer a los propósitos de Dios. Y Satanás siempre va a tener sus instrumentos para contradecir a Dios y su propósito en nuestra vida. Pero lo hermoso, hermano, es que nuestro Dios, a pesar de todo, nunca va a fracasar en sus propósitos. Sí, ese es nuestro Dios. Él nunca va a fracasar en sus propósitos. Él desea cumplir. Y podemos poner como ejemplo al apóstol Pablo. Vamos a leer en Filipenses. Filipenses en el capítulo 1. El apóstol Pablo, sabemos que varias veces fue encarcelado con el propósito de que no siga predicando el evangelio. Ese fue el propósito de aquellos que lo encarcelaban. Pero a pesar de eso, Dios tenía un propósito mucho más elevado. Y Dios quería, hermanos, que el evangelio que le había sido revelado al apóstol Pablo se pueda esparcir. Imagínense, el propósito de Dios y el propósito del hombre. Y Dios quería que el evangelio que le había revelado al apóstol Pablo se pueda esparcir y llegar hasta nosotros. Dios ya le había visto a usted, ya me había visto a mí, ya había visto todo.
lo que nosotros estamos viviendo, lo que el hombre llama casualidad. Imagínense, Dios en su propósito eterno ya nos había visto y permitió que le encarcelaran al apóstol Pablo con el propósito de que este evangelio hoy esté, hermanos, con nosotros. Esta epístola a los filipenses se escribió desde la cárcel y sabemos que cuando un escritor quiere escribir algo necesita ese espacio, ese silencio. Bueno, Dios le encarceló al apóstol Pablo, permitió que él esté encarcelado aparentemente solo, pero ahí le reveló, hermano, las profundidades, esas cartas tan hermosas que hoy tenemos, imagínense, en la cárcel oscura. Y así entonces el evangelio llegó a más corazones. Y vamos a leer cómo el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Y dice en Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, le escribe a sus compañeros, como ya hemos escuchado el día de ayer, los santos de Filipenses, de Filipos, fueron santos compañeros con el apóstol Pablo. Y sin duda estos santos habrán estado un poco tristes y el apóstol Pablo temiendo de que ellos sean desanimados por lo que le había sucedido. Él escribe para contarle a los santos la victoria y el gozo que Dios le había dado aún, hermanos, en esa adversidad. Imagínense, le escribe a los santos para animar el corazón y la fe de ellos, porque el apóstol sabía que estaba allí por la voluntad de Dios. Sí, por eso él a los efesios dice que él era preso de Jesucristo. Imagínense el entendimiento que tuvo el apóstol Pablo, aunque sin duda en ese momento no habrá entendido todo el propósito de Dios para su vida y no habrá entendido el alcance de lo que Dios iba a hacer a través de sus prisiones. Pero igualmente, hermanos, él tomó todo de la mano de Dios y anima a sus compañeros los filipenses y le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Imagínense cómo vio el apóstol Pablo. Él no vio su condición como una derrota, sino dice, mis prisiones, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él pudo contemplar algo de lo que Dios estaba haciendo. Sí, como dije, quizás no entendió todo, pero él tomó de la mano de Dios y se rindió a la voluntad de Dios y permitió que Dios obre en esa circunstancia. Sí, permitió y Dios tuvo la oportunidad, hermano, de revelarle grandes profundidades. Y dice el apóstol, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense, hermanos, en lo que redundó las prisiones del apóstol Pablo. Y todos sabían del apóstol Pablo. Por eso dice que se han hecho patente en Cristo, dice, en todo el pretorio. Imagínense. Y la hermana Rosa siempre ponía como ejemplo que estaba el apóstol encarcelado y cada vez que se cambiaban los soldados de la guardia, él les predicaba, aprovechaba para predicarle, para presentarle a Cristo, sí, por el cual él estaba en cadenas. Imagínense, y así, hermano, entonces el evangelio igual siguió corriendo, pero como dije, aún más que eso, Dios tenía el propósito de que el evangelio llegara hasta nosotros. Y hoy nosotros estamos gozando, hermanos, de este precioso evangelio que Dios ya se había propuesto también para este tiempo. Por eso levantó al apóstol Pablo, sí, un apóstol especial para un tiempo especial, para un pueblo especial.
Sí, no es casualidad, es el propósito divino. Imagínense, es el propósito de nuestro Dios. Bueno, y así tenemos entonces como hermanos, a pesar de que los hombres quisieron tapar la boca del apóstol Pablo, Dios usó aún eso para esparcir su verdad. Qué hermoso el propósito de nuestro Dios. También tenemos el ejemplo de José. Si todos ya conocemos la historia de José y sabemos cómo sus hermanos le quisieron hacer mal, pero el propósito de Dios para José no era hacerle mal, no era destruirle ni perjudicarle. Pero hermanos, Dios sabe cómo hacer que la maldad de otros, la maldad de los hombres, obre para nuestro bien. Ya hemos escuchado muy hermoso como el hermano estaba desarrollando, como hermanos del linaje de Jacob, por supuesto, viniendo desde Abraham, deberían nacer el Cristo. Y sabemos que Dios le llevó a José en el tiempo en que le reveló también que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y Dios le dio a José la capacidad, hermanos, de la sabiduría para aconsejar al faraón de que se pueda reunir en esos 7 años de abundancia todo y guardarlo para los 7 años que iban a venir. Imagínense. Y podemos decir, hermanos, ¿qué hubiese pasado? Sabemos y estamos hablando del propósito de Dios y que Dios nunca va a fracasar. Pero imagínense, hermanos, de que José no hubiese estado en Egipto y venía la hambruna, y si la familia de Jacob moría de hambre, podemos decir, suponer que no nacería el Cristo. Pero Dios usó esa triste situación en la vida de José para preservar la familia de Jacob, para preservar el linaje del cual vendría el Cristo. Así que sobre los propósitos humanos y malos de los hombres, Dios, hermanos, sacó algo bueno. Y vamos a leer Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45 y el verso 7. Génesis capítulo 45, verso 7. Le dice José, ya se dio a conocer a sus hermanos y le dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, veamos el entendimiento que tuvo José de los propósitos de Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que vemos lo que para nosotros es malo, es porque miramos desde nuestra perspectiva humana. Pero Dios ya está mirando más allá. Dios ya está contemplando lo que Él va a hacer en el futuro. Sí, y muchas veces nosotros tenemos nuestra mirada en el presente. Por eso vemos que la circunstancia es mala. Y sí, podemos decir que fue muy mala para José, aparentemente. Pero era la manera de Dios, hermanos, de guiarle. Y el hermano José siempre decía que esa fue la providencia de Dios para la vida de José. Imagínense, la providencia. Y la providencia nos habla del cuidado de Dios a favor de sus hijos. Esa es la providencia de Dios, el cuidado que Dios tiene a favor de sus hijos. Recién el hermano leyó ese verso tan hermoso y anoté aquí. Dice: ¿quién cabalga sobre los cielos para tu ayuda? Ese es nuestro Dios. Él tiene dominio sobre el cielo y sobre la tierra para llevar a cabo su propósito, para ayudarnos, hermanos, y llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere hacer, llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Imagínense. Y ese fue el entendimiento que tuvo José,
Por eso dice así, pues no me enviasteis acá vosotros, si no le dio la gloria al enemigo en nada de lo que a él le pasó, ni se amargó contra sus hermanos, ni le tuvo rencor ni odio, sino le dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Alcanza a ver, hermanos, el propósito de Dios en la vida de José, en la vida de Jacob. Imagínense cuánto sufrió Jacob cuando sus hijos le trajeron esa túnica de colores y le dijeron, tu hijo ha sido despedazado. ¿Cuánto tiempo sufrió Jacob? Y ahora que Dios estaba cumpliendo su propósito para el cual le había enviado a José a Egipto, José dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Verso 16. Vamos a ver ahora cómo Dios movió todo lo que tenía a disposición el faraón, puso a favor de la familia de José. Y dice el verso 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón. ¿Quién puede hacer, hermanos, de que una familia desconocida pueda hallar gracia ante los ojos del rey en ese tiempo? El faraón era tan grande que aún era considerado un dios, imagínense. Pero esta familia insignificante, Dios obró en la vida del faraón y esta familia halló gracia en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Para quién Dios había mandado atesorar lo mejor del fruto de la tierra de Egipto? Para Jacob y su familia, con aquellos con los que Dios tenía un propósito especial. Imagínense, hermano, y a veces dudamos de la grandeza de nuestro Dios, a veces todavía dudamos del propósito de Dios, a veces nos preguntamos, Padre, ¿será que te equivocaste conmigo? ¿Será que Dios no es poderoso, hermano, para guiar tu vida en su propósito, en su voluntad? Nuestro Dios, hermano, no es un Dios pequeño, ni de coincidencia, ni de casualidad. Dios ya tiene planeado cada paso que usted va a dar. Imagínense, hermano, y lo mejor le puede dar. Solamente está esperando obediencia, solamente está esperando rendición, como José se rindió a la voluntad de Dios y fue a la cárcel y fue maltratado y fue calumniado, pero dice la palabra, Jehová estaba con José. Qué lindo, hermano, el propósito de Dios. Nunca le desamparó a José, nunca le desamparó. Quizás los propósitos de José eran muy buenos también. Quizás José quería quedarse al lado de su padre, ahí casarse con una israelita, tener su familia. Quizás José habrá tenido propósitos buenos para su vida, pero Dios cambió, dio vuelta. Fue vendido, fue maltratado, fue llevado como esclavo, pero Jehová estaba con José. Qué lindo, hermano, los propósitos de Dios. Siempre, nunca dude, hermano, que siempre son mejores que los nuestros. Sí, en tiempo de adversidad, eso debe alentar nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo, muy hermoso. Y dice el verso 19. Y tú, le dice a José, manda, haced esto,
tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Imagínense, hermano, era para esa familia que Dios había elegido. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. ¿Y qué hizo Jacob? Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Qué podía hacer Jacob? No podía hacer más nada, viendo, hermano, los propósitos de Dios cumplirse en su vida, hermano. Imagínense qué podemos hacer usted y yo, hermano, más que adorarle a nuestro Dios, aquel que cabalga sobre los cielos. Imagínense cuando Dios le mandó a Moisés, y Moisés le dice a Dios, estaba ahí razonando con Dios, y le dice: ¿pero qué le voy a decir al faraón? Dice: ¿qué le voy a decir? Le dice Dios: ve y dile, me envía el gran yo soy. Dice: yo soy, me envió a vosotros. Imagínense de nuestro Dios en esta mañana, hermano, aquel que nunca ha fracasado. Dios no se va a equivocar en cumplir su propósito para tu vida, aunque parezca que todo es contrario, que los vientos son contrarios, que las circunstancias aparentemente te van a destruir. No, hermano, Dios está obrando para el bien de aquellos que le aman. Eso dice la palabra, y con la ayuda del Señor queremos creer y queremos decir al Señor: tu palabra dice así, Padre, que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que te aman. Qué lindo, hermano, como la palabra alienta nuestro corazón. Y dice que Israel salió con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, por si le quedaba duda a Jacob, por si le quedaba alguna duda del paso que debía dar. Dios dice que le apareció en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí, dispuesto a oír la voz de Dios. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará. Ayer decía el hermano Base, a veces nos da vergüenza leer estas cosas. Nos da vergüenza porque tan incrédulos somos a veces, hermano. Debemos reconocer en la presencia de nuestro Dios. Perdóname, Padre, porque tantas veces tan incrédula soy, Padre, a ti, a tu palabra, a tu verdad. No creemos que Dios puede hacer, hermanos. Pero ahí vemos la mano de nuestro Dios. Si todavía usted tiene duda, hermanos, Dios le va a hablar.
y confiamos que en este cursillo Dios le va a hablar, Dios va a hacer. Si usted tiene duda en su corazón, Dios le va a confirmar, porque su palabra es verdad, hermano, su palabra es verdad. Imagínense, y Dios nos va a hablar con su ayuda y nos va a animar, nos va a mostrar quién es Él. Sí, quién es Él. Dice en el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, aún sobre la creación. Dios tiene dominio, Dios tiene control, Dios es soberano, hermano, en su universo. Por eso muchas veces Dios le guarda y me guarda sin que nos demos cuenta siquiera de cuántos peligros Dios nos guarda sin que nos demos cuenta. Imagínense, porque Dios tiene el control de nuestra vida, hermanos. Dios está al cuidado de nuestra vida. Imagínense. Y muchas veces también permite algunas circunstancias. No es porque Dios no justo se descuidó, se durmió. No, hermano, Dios está en control. Y si permite algo en su vida, tiene un propósito. Dios tiene un propósito. No es de balde, no es en vano, no es por casualidad. Dios tiene un propósito. Por eso también con la ayuda del Señor no debemos orar en contra de los propósitos de Dios, ¿sí? Aunque a veces nuestros propósitos sean distintos a los de Dios. Y a veces Dios permite una circunstancia y ya oramos, Señor, líbrame de esto, súpleme esto, sáname. Pero a veces Dios está usando esa circunstancia para llevar a cabo su propósito. Por eso con la ayuda del Señor queremos decir, hermanos, como dijo David, vamos a leer Salmo 138. Esa debe ser nuestra petición delante de Dios. No solamente nuestros deseos, porque nuestros deseos son muy humanos y muy temporales, sí, muy terrenales. Pero David tuvo un entendimiento más allá. Y dijo en el Salmo 138, verso 8, él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso debemos desear también, hermanos, usted y yo. Ponernos de acuerdo con Dios. Y en la circunstancia que venga con su ayuda, vamos a pedirle, hermano, a nuestro Dios que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Que Él pueda cumplir su propósito por el cual, hermano, permitió esa circunstancia en nuestra vida. Aún lo que el enemigo hace para nuestro mal, Dios torna para nuestro bien. Dios torna para nuestra bendición. Y trae como principal resultado que el nombre de nuestro Dios es glorificado. Es el principal resultado por el cual viene la circunstancia. Que el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado. Y en eso debemos aferrarnos y creer. Sí, también trae como resultado que la vida nueva crezca en nuestra vida. Sí, ya crece, ya tenemos otra experiencia, ya salimos con nueva experiencia de esa circunstancia y nuestra fe crece en una nueva dirección. Nos enseñaba el hermano José que la fe lo comparamos, dice, como los rayos de una rueda, una bici, decía, y varias direcciones, y en todas las direcciones Dios quiere que nuestra fe crezca. Entonces a veces permite escasez, crece nuestra fe en esa dirección. A veces permite otras circunstancias, pero nuestra fe crece también en esa dirección y tenemos que ir completando. Por eso dice el apóstol Pedro, diversas pruebas, sí, diversas clases de pruebas que nos van a acontecer, pero es para que nuestra fe crezca, no es para destruirnos, hermano. Por eso queremos confiar. Si usted está pasando una circunstancia en esta mañana, si usted está con su circunstancia, si su esposa, su hijo está con una circunstancia, hermano, no vaya a desesperarse, no vaya a buscar una solución rápida, no. Pídale al Señor que Él cumpla su propósito por el cual envió. Ese debe ser nuestro deseo. Vamos a ponernos de acuerdo con nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él cumpla su propósito, porque no queremos que esa circunstancia, hermano, así como vino se vaya, no. Queremos que obre nuestra vida, que traiga resultados para la gloria de nuestro Dios, para nuestra familia, hermano. Y vamos a leer
para terminar en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. No solamente Dios nos enriqueció en Cristo, sino, dice el apóstol Pablo, que Él hizo y hace sobreabundar su gracia hacia nosotros. La palabra sobreabundar significa estar sobre, arriba, más allá y ser más que suficiente. Y así es la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo. Entonces, hermanos, cualquiera sea su necesidad, prueba o aflicción, podemos decir que Dios nos dice que su gracia es suficiente para nosotros, que su gracia, hermanos, es suficiente para tu necesidad en esta mañana. Él puede suplir, pero lo que Dios tanto desea, hermano, es suplir nuestra necesidad espiritual. Sí, pero para tu necesidad natural, Dios te dice, como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, que mi gracia te baste, que mi gracia, hermano, te sostenga. Imagínense, porque es suficiente y no se va a agotar la gracia de nuestro Dios. Imagínense, hermano, es una sobreabundante. Por eso, hermanos, con la ayuda del Señor, queremos creer en nuestro Dios y descansar en sus propósitos. Eso no significa frustración. Eso no significa que dejamos de orar y bueno, descansamos en los propósitos. No. Oramos, clamamos, peticionamos, estamos en comunión con Dios y después le decimos, como dijo Jesús, bueno, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí descansamos, y ahí nos aferramos, y ahí, hermano, el Señor nos consuela, nos abraza, nos levanta, porque ese es su deseo, hermano. Él quiere levantar al caído. Él quiere, hermano, sanar al enfermo. Él quiere obrar, pero por sobre todo quiere obrar lo espiritual. Una vez que obre lo espiritual, puede sanar su enfermedad, puede suplir su necesidad, puede librarle de la prueba, pero primero que Él obre lo que Él quiere obrar en nuestra vida. Que el Señor, hermanos, bendiga y aliente cada corazón en esta mañana.